Bueno, ¿qué es competencia desleal? Se ha dicho hoy ya, está en los artículos, está en el Convenio de París, son prácticas deshonestas en el comercio, en una actividad de competencia. Bueno, decir esto parece que se dice mucho, pero no es bien así. Ya hay esta intervención del Supremo Tribunal de los Estados Unidos en un caso famoso, un caso muy importante, FTC versus Ramadan, en un caso de 1931, es lo que el tribunal dice, la frase prácticas desleales de competencia pertenece a una categoría de frases que no admite una definición precisa y si a una cuyo significado y aplicación necesitan lo que este tribunal ha llamado de procedimiento de inclusión y exclusión judicial. ¿Por qué? Bueno, competencia desleal tiene dos elementos: desleal y competencia. Competencia es un concepto objetivo. Si hay 2, 3, 4 rivales, hay competencia. Pero desonesto, ¿qué es desonesto? Ahí el tribunal dice, bueno, algunas veces es honesto, otras veces no es honesto. Entonces, van a ser los tribunales que van a decidir si es o no es honesto delante de las circunstancias. Y precisamente en la misma dirección, el Supremo Tribunal de California, en otro caso también muy importante, Cell Communications versus Los Angeles Telecom, dice lo siguiente: la ley de competencia desleal tiene una amplia aplicación por una razón. El Parlamento estadual quería, con ese amplio lenguaje, permitir a los tribunales que definen prácticas comerciales ilícitas y en cualquier contexto en lo que esas prácticas puedan ocurrir. Efectivamente, el artículo ha sido propositadamente redactado con este lenguaje amplio, inclusivo, precisamente para permitir a los tribunales cuidar de los innumerables nuevos esquemas que la fertilidad y la invención humana puede imaginar. Efectivamente, la honestidad tiene límites, la deshonestidad no tiene límites. Es lo que el tribunal dice. Es decir, la honestidad tiene límites, porque una persona que sea excesivamente honesta pasa a ser deshonesta. Bueno, entonces competencia desleal es algo de indefinido y que puede simplemente ser encontrado caso por caso, embasado en las circunstancias concretas. Como les decía, hay dos elementos. Competencia. No hay competencia desleal si no hay competencia. Y deslealdad. No hay competencia desleal si no hay desonestidad o deslealdad. ¿Y qué es el derecho de competencia? También ha sido definido hoy correctamente. El derecho de competencia o antitrust es el conjunto de normas y principios que aseguran o intentan asegurar el libre intercambio de productos y servicios por los consumidores en mercados competitivos. Entonces, en general, ¿cuál es o cuál debería ser la diferencia o la relación entre competencia desleal y derecho de competencia? Bueno, en general, la competencia desleal reprime las prácticas desleales que perjudican directa o indirectamente a los competidores. Mientras que la competencia, el derecho de competencia reprime los actos que perjudican a la competencia en general. Porque un acto anticompetitivo no necesita de perjudicar a los competidores. Si dos competidores hacen un arreglo entre sí para fijar precios, no se están perjudicando uno al otro, están perjudicando a la libre competencia en abstracto. En otras palabras, el derecho de competencia protege la libre competencia. La represión de la competencia desleal protege la competencia lícita. Esto en general. Y también en general vamos a encontrar en la política de competencia 4 categorías distintas de prácticas.
Empieza por las prácticas que infringen o que violan el derecho de competencia o derecho antitrust. ¿Cuáles son los factores? Bueno, primer factor, poder de mercado. No hay violación de derecho de competencia si o no hay poder de mercado o si no hay una tentativa de adquirir poder de mercado. El efecto que el ejercicio o la adquisición del poder de mercado será menoscabar la competencia, sea por monopolización, sea por abuso de poder de mercado. Segunda categoría, la represión de competencia ilícita, que es diferente de la competencia desleal. La competencia ilícita consiste en un acto ilícito que va a causar un perjuicio directo o indirecto a los competidores. La competencia desleal les decía, hay un acto deshonesto, y en esto es diferente de la competencia ilícita, un acto deshonesto que causa perjuicio directo o indirecto a los competidores. Y como cuarta categoría hay el derecho de los consumidores. Y para el derecho de los consumidores no importa si hay poder de mercado, si hay acto ilícito, si hay acto desonesto. Lo que importa es si hay perjuicio a los consumidores. Bueno, esto me parece claro. Pero ahora les voy a explicar cosas un poco diferentes. Como decía un humorista brasileño que ya ha fallecido, Chacrinha, yo no he venido para explicar, yo he venido para confundir. Y ahora les voy a confundir. En primer lugar, el dibujo. Este dibujo no es mío. Es de mi nieto Mateo, que tiene 4 años. Yo le pedí para dibujar una plaza donde salen 2 calles y al final de cada calle hay un supermercado. Entonces él ha dibujado los coches, una estatua, es una ciudad bien ibérica, porque él es español, una estatua, y bueno, ahí están 2 supermercados, supermercado A, supermercado B, al final de cada calle. Bueno, es una broma. Yo he dibujado esto porque mi nieto dibuja mejor que yo, pero ok. Ahí está entonces una situación de libre competencia. Los clientes llegan a la plaza y pueden meter o por la primera calle o por la segunda calle para ir al supermercado y comprar, bueno, sus cosas. Esta es libre competencia. Pero tienen aquí una situación de competencia desleal. El dueño del supermercado A, del segundo supermercado, se enfadó de dividir sus ganancias con su competidor que está en la calle anterior. Entonces, ¿qué hace? Durante la noche, él viene a la entrada de la otra calle y pone una pantalla muy grande. Debido a trabajos, esta calle está cerrada, disculpen las molestias. Bueno, lo que va a pasar, los clientes, los consumidores llegan de coche en la plaza y bueno, no van a ingresar en la primera calle, porque la primera calle ellos piensan que está cerrada y van a ingresar en la segunda calle, donde existe el supermercado de A, que va, claro, a subir los precios. Este es un acto de competencia desleal porque hay una trampa, hay una fraude, hay un engaño a los consumidores que perjudica al competidor. Pero, en vez de hacer esto, el dueño del supermercado A va a hacer una cosa diferente. Él va a cruzar la calle o va simplemente a telefonar al dueño del supermercado B y va a decir lo siguiente: mira, ¿para qué estamos los dos perdiendo plata? ¿Para qué competir? Vamos a hacer lo siguiente: todas las mañanas, a las 8 de la mañana, antes de abrir las puertas del supermercado, nosotros por teléfono combinamos los precios de los productos. Y ahí está. Ganan los dos. ¿Pierde quién? La competencia. Pierden los consumidores. Este es un acto nítido de abuso de poder de mercado. Bueno, as diferenças parecem muito nítidas.
Sin embargo, ahora les voy a dar un ejemplo muy concreto. La ley de Chile, esta es la ley de competencia desleal, que es de 2007, en su artículo 4, letra G, dice lo siguiente. En particular, y sin que la enumeración sea taxativa, se considerarán actos de competencia desleal los siguientes: el ejercicio manifiestamente abusivo de acciones judiciales con la finalidad de entorpecer la operación de un agente del mercado. Esto es lo que se llama el sham litigation, la acción abusiva. Pero ustedes miran la ley de Ecuador, que es la ley de regulación y control del poder de mercado. En el artículo 9 dice: en particular, las conductas que constituyen abuso de poder de mercado son la implementación injustificada de acciones legales que tengan por resultado la restricción del acceso o de la permanencia en el mercado de competidores actuales o potenciales. Es decir, lo que Chile dice que es un acto de competencia desleal, la ley Ecuador dice que es un acto abusivo de poder de mercado, es decir, un acto de violación de derechos de competencia. Entonces, la distinción no es tan clara así. Y si nosotros regresamos a los dibujitos, por ejemplo, imagina, aquí está clara una práctica desleal, porque existe la trampa. Pero, fíjense ustedes, que el supermercado más cercano de A y de B está a 20 kilómetros de distancia. ¿Qué significa esto? Significa que A y B tienen poder de mercado. Los dos, para estos consumidores que van aquí, tienen, podemos decir, 50% del mercado. Y cuando uno, por medio de una trampa, elimina al otro, ese está adquiriendo un poder de monopolista en el mercado, 100%. Entonces, lo que era un acto desleal pasa a ser un acto de adquisición de monopolio. Es nítido un acto de violación de derechos. O entonces, en este caso, lo que parece evidente como un acto de abuso del poder de mercado, porque hay una fijación de precios. Fijación de precios en muchos países es una violación de títulos per se. Ni siquiera se examina los efectos anticompetitivos o competitivos, es decir, las eficiencias de la práctica. Es ilegal. Pero fíjense ustedes, y si acaso en estas dos calles no existen solo 2 supermercados, existen 6 supermercados, 8 supermercados. Entonces, si 2 acaso deciden fijar los precios, bueno, si fijan los precios para meterlos en precios normales, ¿cuál es el problema? Entonces, esto no es necesariamente un acto de abuso de posición dominante. Puede ser un acto económicamente irrazonable, si ellos fijan los precios para perder plata, por ejemplo, pero entonces la distinción no es tan nítida. Y para hacer las cosas aún más complicadas, tienen aquí un cuadro que les muestra cómo está evoluindo la competencia desleal. En la columna izquierda, esto es el concepto más tradicional de la competencia desleal. Son los actos de comercio deshonestos que engañan a los consumidores directamente y indirectamente perjudican a los competidores. Entonces hay la deshonestidad y hay un perjuicio directo a los consumidores, indirecto a los competidores. ¿Cuáles son? Bueno, en el Convenio de París encuentran ustedes 2 ejemplos. Cualquier acto capaz de crear una confusión en cualquier medio que sea con el establecimiento o los productos del competidor. O entonces, inducir al público a error sobre la naturaleza, el modo de fabricación,
las características, la aptitud en el empleo o la cantidad de los. Esto también es una forma muy tradicional de competencia. En la columna del medio ustedes tienen ya un concepto de competencia desleal que ya ha evolucionado. Primer ejemplo, aseveraciones falsas en el ejercicio del comercio capaces de desacreditar el establecimiento de los productos o la actividad industrial o comercial de un competidor. Entonces aquí hay un acto deshonesto, hay la aseveración de una afirmación falsa, eso es deshonesto, es una trampa, pero es una trampa directamente contra los competidores, no directamente contra los consumidores. Lo que los consumidores pierden aquí es la libertad de elegir. Pero por veces, cuando yo publico en la prensa una acusación falsa contra un competidor, yo puedo efectivamente vender un producto mejor que mi competidor, pero no quiero que mi competidor ni siquiera pueda vender sus productos peores. Entonces yo publico una mentira sobre eso. Eso no va a perjudicar los consumidores necesariamente, solamente indirectamente. Yo estoy perjudicando de forma directa los competidores. Segundo ejemplo, también tradicional, adquisición y o uso ilícito de activos intangibles no propietarios. Porque para los activos intangibles propietarios ustedes tienen el derecho de patentes, el derecho de marcas, el derecho de indicaciones geográficas y todo. La competencia desleal viene como un mecanismo secundario cuando no existe el derecho de marca, cuando no existe el derecho de patentes, ahí se aplica la protección indirecta de los secretos, de las noticias de prensa, del trade dress, que es una diferenciación general del establecimiento, las marcas no registradas, los nombres de dominio, etc. Otro ejemplo es el dumping, es decir, la venta de productos a precio abajo del costo. Otro ejemplo, y ahí estos cuatro vienen definidos, mencionados en los artículos, pero no estaban mencionados en el Convenio de París. Violación de contratos con competidores. Aquí hay normas de derecho civil de violación de contrato y también, asimismo, un acto de competencia desleal cuando esto, de forma indirecta, causa un perjuicio a los consumidores. Interferencia en contratos de los competidores con terceros. Interferencia en relaciones de trabajo de los competidores con sus empleados. Es lo que en francés se llama debauchar, que es llamar a atraer un empleado de un competidor para que él venga con la información confidencial del competidor. Y finalmente, una inducción a la violación de confianza de terceros, es decir, por ejemplo, pagar a alguien para revelar un secreto industrial. Bueno, y ahora vienen las nuevas formas de competencia desleal, y algunas que son muy recientes y que no estaban en el convenio de París y tampoco están directamente en los artículos. Sin embargo, por construcción judicial, como decía el Tribunal Superior de los Estados Unidos, el Tribunal Supremo, bueno, cabe a los juízes decidir si esto es o no competencia desleal. Entonces tienen, por ejemplo, primer ejemplo, violación de normas de trabajo. Es la ley de competencia desleal de Suiza. Entonces, un empleador que no paga, por ejemplo, el sueldo mínimo a los funcionarios, o que no da segurança mínima, por ejemplo, en la construcción civil, está no solo violando a normas de derecho laboral, sino también a la competencia desleal. Porque está cometiendo una práctica deshonesta que es no respetar sus obligaciones en tema laboral.
está reducindo os costos e por isso, claro, está possibilitando de ter preços mais baixos que os seus competidores. Segundo exemplo, normas relativas à atividade empresarial, que são, por exemplo, em matéria de fabricação de produtos farmacêuticos, não cumprir com as normas de pré-inspecção das manufacturas de medicamentos. Esta é uma norma relativa à operação da empresa. E as leis de Austrália e o Acordo de Bangui. O Acordo de Bangui é um tratado internacional que agrega 16 países africanos, em sua maioria de idioma francês, há também um de idioma português e um de idioma espanhol. Estes 16 países han firmado o Acordo de Bangui e aí há uma norma que diz que a violação de regulamentos de atividade empresarial são uma prática de competência desleal. Outro exemplo, normas que regulam o comportamento no mercado. Por exemplo, normas de fijação de preços. Então, ustedes têm aqui uma empresa que deveria estabelecer preços de acordo com um regulamento, um decreto, ou na lei, o que seja, e não lo fazem. E com isso está não só violando o regulamento, a lei, o que seja, que lhe impõem os preços, sino também está praticando competência desleal. Outro exemplo, exemplo destas normas que regulam o comportamento do mercado estão na lei de Alemanha, na lei de competência desleal e na lei de competência desleal de Espanha. Um outro exemplo, este também da lei de competência desleal de Espanha, a violação de normas relativas a trabalhadores estrangeiros. Como ustedes sabem muy bien, Espanha recién, nos últimos 15 años, durante su crecimiento, se ha convertido en un país de inmigración. Están recibiendo mucha inmigración y mucha inmigración poco calificada que ia para la construcción civil. Y había constructores, claro, que ofrecían precios basados en un trabajo casi esclavo de sus operarios, que ofrecían precios muy bajos contra la posibilidad de sus competidores. Esto se ha convertido en España también en un acto de competencia desleal. Y ahora vienen algunos elementos nuevos. Los Estados Unidos, en los últimos años, pero los estados de los Estados Unidos, no el gobierno federal, los estados de los Estados Unidos, han cambiado sus leyes estaduales de competencia desleal para incluir a ciertas prácticas que son violadoras de normas legales también como actos de competencia desleal. Y los estados que más se destacan en este punto son el estado de Luisiana, que ha cambiado su ley de competencia desleal y ha considerado como un acto de competencia desleal los actos que violen normas de protección de propiedad, incluyendo software, que es protegido por el derecho de autor. Entonces, antes yo les decía, la competencia desleal se aplicaba cuando no existía una protección directa de un activo intangible. Por ejemplo, no había una patente, no había una marca, ahí se aplicaba la competencia desleal. En este caso no, en este caso existe un derecho de autor o un derecho de propiedad sobre el software y la violación de esta ley implica dos sanciones distintas. Sanción por el derecho de autor y sanción por la competencia desleal. Una de nivel federal, otro de nivel estadual. Otro ejemplo que viene también en los Estados Unidos, normas de protección de propiedad sobre tecnología de la información. Y claro que ustedes también pueden agregar un paréntesis y agregar software. Y ustedes pueden pensar, ¿qué compañía de software está envasada
en el estado de Washington? Es Microsoft. Estas leyes en los estados de los Estados Unidos están siendo cambiadas por solicitud, movimiento de Microsoft y de otras empresas de software, pero sobre todo Microsoft. ¿Por qué? Porque con esto ellos logran una protección del software que lastimablemente no logran obtener con la protección del derecho de autor en otros países. Entonces, alguien, una compañía que quiere exportar para un estado de los Estados Unidos, y si en la cadena de producción hay una violación de software, ni que sea arriba, cuando el producto llega a Estados Unidos, es apreendido por acto de competencia desleal. Y ustedes van a decir, acto de competencia desleal, yo les contesto, sí. Porque esta empresa, de alguna manera, nem que sea muy abajo, en el final de la cadena de producción, se ha beneficiado de una violación atrás del derecho de autor para obtener un producto más barato y competir en el mercado norteamericano. Y lo que estoy diciendo no es teoría. Ustedes ya han escuchado hablar de la compañía brasileña Embraer. Embraer es un fabricante de aviones, de los aviones ejecutivos de rápido de transporte regional. Es una de las más grandes del mundo, compite con Bombardier. Bueno, año pasado, Embraer ha recibido una notificación del estado de Washington diciendo que si no arreglara su situación con Microsoft, sería prohibida de exportar aviones para los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque hubo una investigación y se verificó que efectivamente una compañía del porte de Embraer, ni siquiera era un fornecedor, no era Embraer, utilizaba un Windows pirateado en su empresa. Bueno, ¿cuál es la solución? Microsoft, a Embraer ha solicitado una licencia retroactiva y Microsoft le ha dado la licencia, ha recibido la licencia, ya está solucionado. La misma interpretación, aunque el texto de la ley no haya sido cambiado, ha sido dado en el estado de Massachusetts contra una compañía tailandesa de producción de camarones. Y en este caso ha sido más serio que Embraer, porque los camarones fueron exportados para Massachusetts y cuando llegaron a un puerto en Massachusetts fueron apreendidos por las autoridades aduaneras. ¿Por qué? Porque hubo un planteo por el estado de Massachusetts, no fue una compañía privada, fue el estado de Massachusetts, que ha recibido una denuncia que este importador, este productor de camarones, había adquirido no sé qué materia prima de una otra empresa tailandesa que había utilizado Microsoft, software de Microsoft sin licencia, pirateado. Entonces ustedes están viendo que esto no es teoría. Se está utilizando la competencia desleal de una forma muy amplia. Hay acto desonesto en el no cumplimiento de leyes y en la adquisición de ventaja competitiva embasada en un acto desonesto. Y además hay una situación de competencia. Pero, más do que eso, hay algunos países donde la competencia desleal se ha ampliado hasta un tal punto que la simple violación de una norma impositiva, si le da una ventaja competitiva a quien ha violado la ley, ya es un acto de competencia desleal. ¿Qué ejemplos de países tienen? Bueno, uno es el estado de California, que hoy, embasado también en un planteo de Microsoft
está haciendo una investigación. Como es una investigación que está se pasando todavía, no se saben los nombres de la compañía que está siendo investigada, pero sí hay una investigación. Y tienen dos países que ustedes conocen. Uno es Ecuador y el otro es Perú. En la ley de Ecuador, bajo la ley de competencia de Ecuador de 2011, si una empresa viola una ley cualquier que sea, si la ley es impositiva, y si de esa violación nace, resulta una ventaja competitiva, hay un acto de competencia desleal. Entonces, no solo se aplica la ley que ha sido violada, sino también se va a la superintendencia de reguladora del poder de mercado y se hace un planteo por competencia desleal. Y la ley de Ecuador dice que esta es una violación grave. Las sanciones son muy pesadas. Finalmente, este es un último paso en lo que la competencia desleal se acerca mucho del derecho de competencia. Son los actos incipientes de abuso de poder de mercado. Este es el caso de los Estados Unidos y esta es una definición del Supremo Tribunal de Estados Unidos y aplicación de la Federal Trade Commission, que son actos incipientes de abuso de poder de mercado. Son actos donde hay competencia desleal, donde hay una ofensa a la libre competencia, pero no hay poder de mercado. Entonces son incipientes en ese punto. No llegan a ser una violación antitrust porque no hay poder de mercado, no hay adquisición o peligro de adquisición de una posición de dominio. Y aquí tienen ustedes la relación entre competencia desleal y derecho de competencia. Es decir, la competencia desleal está llegando muy cerca del derecho de competencia. Con una diferencia es que hoy ya se admite una competencia desleal cuando hay violación del derecho que trata del poder de mercado, pero falta el acto desonesto. Si hay deshonestidad, competencia desleal. Con eso termino. Muchas gracias.